Le damos la palabra al señor moderador Didier Builes. Buen día para todos. Muchas gracias, Adrián, por la presentación. Yo creo que nos acaba de dar una vista general de lo que es el mundo del GLP, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel regional. Y de alguna manera con las presentaciones de Alejandro dimos un contexto de lo que estaba pasando con el mercado local. Entendiendo en un mercado donde vemos que el problema no va a ser la oferta, como lo vimos, entendiendo que Estados Unidos tiene la capacidad de doblar la cantidad de producto que está moviendo no solo a Latinoamérica, sino a nivel mundial. Me quisiera concentrar un poco en esta primera parte, en el tema de la demanda. Y cuando hablamos de la demanda, dijimos Latinoamérica, pues está bastante concentrada en el sector residencial. Y cuando vimos los consumos per cápita de la región, nos encontramos que países como Perú, como México, Chile, Ecuador, que tienen alrededor de 50 kilos de consumo per cápita, son los que vienen liderando la región. Brasil y Argentina en torno a los 25 y Colombia por allá en 10. Pero un poco de historia, y la historia es que Colombia tuvo un consumo per cápita bastante interesante en sus inicios. Y aquí la pregunta es, y tal vez quisiera iniciar con Ángel, y que después pudiéramos compartir entre todos, si la demanda es el sector residencial, como lo fue alguna vez Colombia, donde tuvimos un consumo superior a los 20 kilos, el gas natural tuvo una relativa importancia dentro de lo que fue el mercado, el apoyo en el caso de Colombia al gobierno, el apoyo de los subsidios a la infraestructura, al consumo, a las acometidas, y de cierta manera caímos en un letargo y hoy estamos en ese nivel que muy posiblemente, si no se inician acciones hacia adelante en el tema de desarrollar la posibilidad que tenemos en el área rural hacia el tema del campo, hacia la posibilidad de que con el apoyo de la empresa privada y el gobierno podamos resolver un problema grande que tenemos en las comunidades, porque este es un problema serio donde pues, son la gente más pobre, pero también estamos con un problema serio en temas de salud y en temas ambientales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque en el caso de Ecuador, en Ecuador no hay gas natural, en Chile está empezando, Perú hay algo, en Brasil, Argentina. El tema es cómo nos preparamos todos como Latinoamérica para realmente enfrentar y seguir creciendo como GLP, porque vimos que el crecimiento en la región es prácticamente plano. Crecemos en algunos países por el consumo que se está jalonando a nivel industrial, las diferentes aplicaciones que están entrando. Y yo creo que es una labor de todos los que estamos aquí, que participamos, no solamente gente de Colombia, sino de países de la región y a nivel mundial, de cómo nosotros realmente vamos a mantener el nivel de crecimiento necesario para que el GLP empiece a tener una mayor relevancia dentro de la canasta energética de los países. El caso de Colombia, pues ustedes ven, el consumo es demasiado bajo, estamos hablando de 600.000 toneladas por año. Entonces, Ángel, la visión para el caso de pronto Perú, Ecuador, Chile, donde tienes experiencia y que nos puedas decir cómo se está moviendo y cómo se debe mover la demanda hacia adelante para protegerla de esos agentes, y dentro de ellos obviamente el sustituto que es el gas natural y que tiene un apoyo grande, como lo he mencionado, en todo el entorno. Bueno, ¿se oye? Como decía Adrián, cada país tiene su propia realidad y enfrenta estos desafíos de manera diferente. Por ejemplo, en Chile, el gas natural no tiene ningún tipo de subsidio, al igual que ningún otro combustible. Entonces, hay una libertad de precios y una igualdad de condiciones para competir que hace que cada uno de los combustibles se pelee por sí mismo, digamos. Entonces, nuestra
nuestra preocupación, más que en protegernos de políticas de gobierno que favorezcan o no a un combustible o a otro, están en condiciones de mercado. Y con algunos combustibles como la leña, que lamentablemente aún no tienen la categoría de combustible y por lo tanto no tienen regulación de ninguna naturaleza, ni de calidad, ni de almacenamiento, ni de distribución, ni de venta. Entonces, el gran desafío en Chile, por ejemplo, hoy en día es competir a la leña. La leña en calefacción en Chile equivale a 1,7 veces el mercado total de gas licuado del país. Si nosotros captáramos la leña, tendríamos el consumo per cápita más alto del mundo por lejos, sí, pero por lejos. Entonces, nuestra gran preocupación hoy es hacer que la leña sea declarada un combustible, que se regule, que por lo tanto suba su precio, que vengan políticas gubernamentales en torno al medio ambiente, porque la gente se está muriendo efectivamente por la contaminación de la calefacción en los meses de invierno. El mercado de Chile ha estado creciendo los últimos 3 años a tasas del orden del 4 o 5% versus el 1% anual de los últimos 20 años. ¿Y por qué? Porque ha habido políticas gubernamentales en torno a la prohibición del uso de leña en los episodios críticos que se llaman de contaminación ambiental. Entonces ha habido 22 días este invierno, hasta hoy, 22 días de prohibición de uso de leña en las ciudades del sur, que han incrementado el consumo de gas licuado. Y eso se nota al final en torno a un 4% de crecimiento total en el año. Ese es el caso de Chile, por ejemplo. Allá el traspaso de precios internacionales a los precios locales son semanales. Todas las semanas cambia el precio del cilindro de 15 kilos, que es el más vendido en el país. Y el cliente está acostumbrado. Lo mismo sucede para los combustibles líquidos. La gasolina, el diésel, en las estaciones de servicio cambia de precio todas las semanas. Entonces ya la gente está acostumbrada a que vive en este permanente inestabilidad del precio. Vamos a Perú, por ejemplo. En Perú los precios internos del GLP no representan completamente el traspaso de Mont Belvieu, por ejemplo. Tienen una serie de elementos reguladores internos que hacen que los precios internos no estén perfectamente correlacionados con los precios externos. Y eso, a diferencia de Chile, por ejemplo, hace que los precios del gas licuado pierdan o ganen competitividad frente a otros combustibles, porque los otros combustibles no tienen los mismos parámetros de fijación de precio. Entonces, por ejemplo, en Perú, reemplazar diésel por GLP te puede resultar hoy, pero en 2 meses más puede que no, porque las variaciones de precio no mantienen la misma tendencia internacional. Por otra parte, el gas natural también tiene en Perú políticas de incentivo que hacen que hoy día haya una conversión importante de hogares anualmente que se incorporan al consumo de gas natural. Entonces, en Perú el mercado está extremadamente complejo, comprometiendo incluso la rentabilidad de las empresas más serias, porque por una parte estas políticas y por otra parte la falta de enforcement, de fuerza para hacer cumplir la normativa vigente, hace que haya una informalidad relevante que afecta la estabilidad de las empresas, y eso es una realidad innegable. Ecuador es un mercado en el que esto no se vive, digamos, porque como el precio está regulado, todas las variaciones de precio las absorbe el gobierno, el Estado, digamos. Entonces, claro, tienen un gran problema si sube el precio, porque tienen que aumentar los subsidios para poder mantener el precio final al cliente, con el costo que eso tiene para el Estado, digamos. Pero finalmente en el mercado no se ve afectado ni beneficiado por cambios de precios en la materia prima. No sé si quieres... Sí, no, yo creo que el tema, entendiendo que
que mi cuestionamiento también iba más allá de que hoy hay también una muy buena oferta de gas natural y de que los diferentes agentes, desde el productor hasta el comercializador, van a estar presionando para también buscar incrementos en la demanda. Y eso puede llegar de alguna manera, y yo creo que está empezando en algunos países, Chile ya empezó también con el tema de gas natural, y mi invitación es más a estar muy cautelosos con ese tema porque pues efectivamente la regulación juega papel importante, la forma que los agentes de la cadena pues entremos a proteger y a expandir nuestro mercado va a ser fundamental. Yo iba por ese tema y enseguida también, si Ángel quiere comentar algo adicional, pero también quisiera preguntarle a Luis Augusto, que es un experto en el caso de Colombia, ver qué está pasando también con esa transición y el espacio que tenemos hacia adelante, porque a grosso modo nosotros en Colombia tenemos alrededor de unos 13 millones de hogares, 9 de ellos están consumiendo ya gas natural, alrededor de unos 2,5 millones están consumiendo GLP, y tenemos un espacio para otros 2,5 millones en el tema de leña. Pero este es un tema que pues efectivamente no solamente basta la buena intención de los empresarios que creemos en el GLP como una energía limpia, versátil, amigable con medio ambiente, sino que necesita un impulso necesario del tema de gobierno y de los agentes reguladores en este caso. Entonces, ¿cómo están viendo, cómo ve Luis Augusto el tema hacia adelante y la perspectiva? Y no sé si antes, pues Ángel quiere hacer alguna aclaración con respecto al tema de gas natural Chile que le estaba mencionando. Sí, un único comentario es que el gas natural en Chile llegó el año 97, o sea, ya cumple 20 años de desarrollo. Y en Chile la penetración de gas natural sin subsidios es discreta. Eso permite que conviva con el gas licuado compitiendo a la par. Entonces, ambos, ¿qué es lo que ha hecho el gas natural? Es que se ha llevado buena parte del crecimiento del mercado, pero nos ha quitado poco. Nuestro volumen de mercado, nuestro volumen de ventas no ha caído, al contrario, ha ido creciendo, a unas tasas menores, pero ha ido creciendo. Entonces, lo que quiero decir es que si no es porque hay políticas que impulsan el crecimiento del gas natural, el GLP es muy competitivo frente al gas natural y no hay que tenerle miedo. Luis Augusto. Bueno, yo creo que esta última apreciación es muy interesante y me da pie para arrancar diciendo lo siguiente: el plan de masificación de gas que se convirtió en política pública del gobierno, política de Estado inclusive, hace unos 25 años, sobre todo en la parte del interior del país, definió con claridad que los pilares para el desarrollo del gas debían ser el gas propano y el gas natural. O sea, el plan gas estableció que los dos energéticos debían ser complementarios y no debían ser antagónicos. Ahora bien, en la arrancada del plan se definieron una serie de subsidios, hubo unos subsidios a la infraestructura, en particular Ecopetrol se echó encima el desarrollo prácticamente de toda la red troncal de gasoductos y esas inversiones no se trasladaron posteriormente al mercado ni a los usuarios. Y también ocurrieron cosas como, por ejemplo, que se estableció una contribución que se llamó la cuota de fomento con el objetivo precisamente de estimular la demanda de gas natural. Y esa cuota de fomento, a medida que han pasado los años, ha tenido el efecto de que ha mordido de una manera muy importante demanda residencial que ha pasado del gas propano al gas natural, en particular de pequeñas poblaciones, de pequeñas comunidades. Esta cuota de fomento, que es algo que pagamos todos en las tarifas de transporte de gas natural, entre otras, o sea, lo que uno paga por gas natural en la residencia tiene un componente de transporte de gas y ahí está metido una parte de cuota de fomento que va a fomentar los programas de extensión de las redes de gas natural, y eso ha hecho que ese lindero natural y saludable que había entre los dos cuando se empezó a diseñar toda la estrategia de masificación del gas se haya corrido hacia el gas natural en detrimento del gas propano y se hayan perdido
mercados residenciales importantes. Entonces, digamos que en eso yo creo que el sector sí tiene que seguir o tiene que estar mucho más atento para que la aplicación de los criterios de asignación de la cuota de fomento no siga actuando en detrimento del mercado del gas propano, y hay que estar muy vigilantes en eso, porque eso hay unas reglas que se establecen para ver esos recursos en que se utilizan, y bueno, no los vamos a explicar acá, pero ese es un tema importante que hay que mirarlo bien. Eso en lo que se refiere, digamos, a la parte de esa demanda de pequeñas comunidades que se ha perdido. La demanda residencial, digamos, rural, particularmente la que hoy en día está consumiendo leña, pues eso mañana, por invitación de Gasnova, pues yo voy a hacer una presentación sobre el tema, pero evidentemente hay una oportunidad grande. En este momento hay casi 1 millón de hogares en todo el país, unos 3 y tantos millones de colombianos que siguen cocinando con leña en las zonas rurales del país, y es gente que no tiene otro recurso. La pobreza definitivamente no los deja prácticamente cambiarse a nada distinto que no sea cortar el palo, pues, o como decía en la presentación, residuos de biomasa animal que les permite la cocina. Entonces, digamos que en la parte residencial rural sí hay una oportunidad. Eso va a requerir de unos elementos de política pública, y yo espero, pues como les digo, tratar ese tema mañana. Entonces, digamos que en la parte residencial hay que seguir cuidando mucho que no se pierdan más pueblos que hoy en día se abastecen con GLP y que no pasen a ser, digamos, área del mercado del gas natural, porque el gas natural debe tener como una frontera natural, más allá de la cual no es ni económico ni debería ocurrir que se sigan perdiendo ese tipo de mercados. Lo que tal vez decía en la presentación, de que a veces estas montañas son disuasivas para que las redes entren, pues eso tampoco es tan así, porque la verdad que sí ha habido mercados donde esas redes han entrado a nichos donde no deberían estar llegando. Digamos que en el tema autogás, que es otro digamos, punto de demanda, aunque se va a tratar en este congreso, yo creo que hay un tema que es muy importante, y es el relacionado con los precios de los energéticos sustitutos, el precio de la gasolina y el precio del diésel. A diferencia de lo que nos cuentan del caso chileno, donde los precios están internacionalizados, reflejan lo que pasa en los mercados internacionales, en Colombia lamentablemente no es así. En Colombia el precio de la gasolina, por ejemplo, tiene un criterio esencialmente paridad de tipo exportación, cuando ese no debería serlo. El diésel tiene una mezcla entre indicadores de paridad de exportación y paridad de importación, en fin, pero esas fórmulas de precios, esos esquemas de precios, si no se actualizan, si no se nivelan, va a dificultar mucho que el autogás pueda entrar, porque pues realmente cuando hay una especie de subsidio explícito a los combustibles en el mercado interno, es muy complejo que una fuente energética como el autogás, más aún cuando estamos hablando de GLP de importación, puede entrar a competir. Entonces, el tema de la política en materia de precios me parece que es un aspecto que es necesario manejar. Otro tema, y rápidamente lo señalo, es el relacionado, por ejemplo, con las importaciones de GLP. En la medida que esas importaciones crezcan, la componente de precio de importación en el precio final al usuario va a ser más alta, y por consiguiente se va a encarecer el producto, y eso conspira contra la demanda misma. Entonces, en la medida también en que haya los incentivos para que haya más producción nacional que se ponga en el mercado y atienda la demanda local, en la medida que eso se pueda hacer, el mercado colombiano va a estar en mejor situación, porque entrar a depender de una manera creciente de producto importado, pues lo que va a hacer es que el mix final de precio va a tender a incrementarse, y eso conspira contra mantener una demanda en las mejores condiciones posibles. Yo creo que eso sería básicamente como unos primeros comentarios que se podrían hacer sobre. Ya, perfecto.
En este tema de la demanda, entonces, como conclusión, vemos que Latinoamérica todavía tiene un potencial grande en el tema del crecimiento, una menor amenaza con respecto al tema del gas natural en los casos de los países que nos acaban de mencionar por el efecto de la competitividad que hay en términos de precios y las reglas que se fijan, que son prácticamente las mismas condiciones. Para el caso de Colombia, yo creo que, y concluyendo con el tema de la demanda, pues nos toca hacer un gran esfuerzo, trabajar de la mano de gobierno y la empresa privada para sacar adelante la regulación y un proyecto que nos lleve a cubrir esa brecha que todavía tenemos de expansión y de crecimiento en el mercado rural al sustituir la leña por un combustible mucho más eficiente. También nos toca trabajar de la mano muy dura para, se mencionó también en la presentación de Alejandro, el tema de formalizar el sector y ver cómo entramos a controlar a aquellos agentes que le están haciendo efecto negativo al mercado, y cómo empezar a controlar lo que pasa desde las fronteras, en este caso Venezuela y Perú, que de alguna manera también afectan el posible crecimiento que estamos teniendo en Colombia. Si nos vamos al otro extremo, en el caso Ralph, y nos vamos un poco al tema de la oferta, ya vimos que el problema no iba a ser para Latinoamérica el no contar con GLP, entendiendo que Estados Unidos tiene la suficiente capacidad para entregarnos producto. Pero para el caso de Colombia, y ambientarlos un poco, en Colombia hoy se mueven 600.000 toneladas al año, de eso hoy se está exportando como alrededor del 15%, y entendiendo que aquí sí tenemos un problema de disparidad con el tema de los sustitutos, por los subsidios que se entregan especialmente al gas natural. El hecho de importar producto y la competitividad que vaya a tener el GLP también podría ser un factor para relegar más la demanda o invitar a esos usuarios rurales a que no den ese salto que necesitan dar, porque pues efectivamente son los usuarios más pobres. ¿Qué efecto tiene hoy que ya nosotros tenemos el primer puerto de importación, donde la empresa privada tomó la iniciativa para suplir la insuficiencia de la oferta que hay a nivel nacional, y donde hoy nosotros como empresarios seguimos convencidos que el GLP tiene un potencial grande? ¿Y cuál es la relativa importancia y el efecto de importar productos, el efecto de poder traer producto a un mercado que es bastante pequeño, donde traer grandes cantidades, por ejemplo, aprovechar hoy Canal de Panamá, aunque todavía no tenemos un puerto desarrollado en Buenaventura, pero sí tenemos el Caribe, y el efecto de una estabilidad que nos mostró Adrián en el tema de precios. ¿Cómo podrías ver tú ese impacto a nivel de Latinoamérica y después a nivel de Colombia, el efecto del transporte y el efecto de precios? Bien, buenos días. No, desde el punto de vista del suministro internacional, creo que la presentación de Adrián dio dos puntos muy importantes. Uno es que los precios del GLP están afectados por una cantidad de factores, y algunos están bastante fuera de nuestra parte de la industria. Distribución de GLP en un país, sea el sector residencial o comercial. Pero como Adrián estaba diciendo, últimamente los precios están determinados por el sector petroquímico y por la demanda en otros países. Entonces, determinar los precios internacionales en el futuro es algo que es muy difícil. Aunque hay muy buenas proyecciones para el gas natural y también para el crudo, aunque ahí el factor político es bastante importante. La relación, igual Adrián tenía ahí unas gráficas, la relación del valor del propano y butano en relación al crudo y al gas natural puede variar, y eso afecta el precio relativo del propano, por ejemplo, al diésel y a la gasolina, si es la competencia, o al gas natural. Y ese es un desafío que todos los países tienen. El segundo punto de Adrián es que hay bastante oferta, hay mucha producción, y en esta región en particular, en los Estados Unidos. También les puedo asegurar que desde el punto de suministro internacional es una industria bastante madura. Entonces hay capacidades de transporte,
hay tipos de contratos, hay un framework que es bastante fácil comprar o vender GLP en el mercado internacional en cualquier tamaño, cualquier periodo, y si la demanda para importaciones de Colombia va variando de 1.000 toneladas al mes a 5.000, a 10.000, a 20, y de ahí baja de nuevo a 1.000, la industria es tan madura que no habrá ningún problema conseguir estas importaciones. Entonces creo que las importaciones no deben estar físicamente, conseguir el producto a Colombia no debe ser ningún problema, ningún freno para el crecimiento del mercado en Colombia. En Colombia en particular, uno de los desafíos es que una gran parte de la producción local históricamente vino de las 2 refinerías de Ecopetrol. Y refinerías son complejos industriales muy complejos, y de vez en cuando algunas de las unidades se caen o por razones de mantenimiento resultan en un gran exceso de GLP. Y históricamente Ecopetrol estaba vendiendo eso a un precio muy barato al mercado local. Y desde el punto de vista del suministro internacional, hay varias compañías grandes y pequeñas que durante los últimos 20 años estaban analizando el potencial para invertir en Colombia, meter una terminal grande, pequeña, lo que sea, para aumentar las importaciones o, en algunos casos, como hemos visto en la presentación de Adrián, las exportaciones durante algunos años. Pero nadie sabe a largo plazo. Para hacer una inversión en la infraestructura para importar, se necesita por lo menos 3 o 5 años. Y creo en Colombia no hemos visto un modelo de precios, una dirección del gobierno, de las autoridades, cómo van a manejar el precio absoluto del GLP y el precio relativo, comparándolo con el gas natural y el diésel y la gasolina. Y ojalá ese congreso hoy y mañana todo el mundo va a entender un poco mejor cuáles son los desafíos, pero desde el punto de vista del suministro internacional no veo ningún problema, y el mundo está listo para vender propano a Colombia. Gracias, Adrián. Y en ese sentido, y ambientando un poco el tema de Colombia, porque lo veíamos, nosotros solo estamos importando entonces, como lo dije, solo el 15%. Irnos a un esquema de mayor importación pues va a tener un impacto todavía más grande en el tema de la demanda, en este caso el usuario pobre, porque el subsidio al competidor, al sustituto, va a continuar, en este caso al gas natural. Y cómo encontrar ese equilibrio, porque es necesario que nosotros hoy, y el mensaje que hemos dado a través de la agremiación es: necesitamos fortalecer el tema de la producción nacional, entendiendo que hay posibilidades bastante grandes de hacerlo, y que al final del día se entienda a nivel de gobierno, de gremio, de empresarios, que pues nosotros estamos dando producto a las personas más pobres de Colombia. Cómo integrar esto y cómo ayudar a ese entendimiento, entendiendo que en tu presentación, y como lo vimos, todos los países tienen su particularidad. Colombia la tiene, digamos, de manera especial. ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, justamente algo que no mencioné en la presentación y que veo en la región, tengo la oportunidad, como les comenté, de ver el análisis del gas natural por país, de la misma manera que hacemos en IHS. Y una de las cosas que vemos cuando se deja por sí solo, digamos en el vacío, cuando no hay ni una manipulación positiva de parte del gobierno, es que el gas natural tiende a crecer rápidamente, pero la mayor parte del crecimiento es industrial y generación eléctrica. El hecho de que el crecimiento del gas sea residencial en Colombia, a mí mi primera impresión habla de la manipulación y tal vez un enfoque un tanto equivocado. ¿Por qué? Porque muchas de esas necesidades de combustibles residencial se pueden cumplir fácilmente con el gas LP. Y hay potencial de crecimiento, distribución, etc. Tiene mucho más alcance
El gas LP llega hoy a más lugares que lo que el gas natural llega, ese es un hecho. Entonces, el darle prioridad residencial al gas natural, se pierde la posibilidad. Sé que, por ejemplo, Colombia, la generación hidroeléctrica es muy importante, pero de seguro, si se puede reemplazar al carbón, por ejemplo, como generación eléctrica, es algo muy importante. Es algo que, por ejemplo, hemos visto en México, que la mayoría de las importaciones de 4 BCF del día que hace México de Estados Unidos es generación eléctrica e industrial, que ayuda de otra manera a esta gente necesitada en trabajos, en inversiones, etcétera. Entonces, yo creo que esa preocupación con competencia residencial responde a algo muy inusual en la región. Es el caso de Brasil, donde el crecimiento es industrial y generación eléctrica, igual con el gas natural. Ese es un punto. Otro punto que también no mencioné es que no nada más es Estados Unidos. Y hablando de la terminal de Buenaventura, que lo platicamos en la mañana, hay otro productor en la región que tiene muchísimo propano y está haciendo proyectos para darle salida a ese propano, y es Canadá. Tiene 2 terminales de exportación por el área de Vancouver en construcción. Una está completamente enfocada a Asia, con buques de mayor calado, y la otra son buques de menor calado. Yo hablo con ellos muy seguido, y su pregunta es: háblame de México, háblame de Colombia, háblame de Perú, háblame de Chile y de Ecuador. Y eso es su enfoque. Entonces, una de las lecciones yo creo de la presentación es que nosotros, en Colombia tenemos que ver hacia afuera, todos los países tienen que ver hacia afuera, porque queramos o no, alguien está viendo hacia adentro, hacia nosotros. Y si ve la oportunidad, van a tratar de invertir y poner ese producto. Y va a haber competencia, obviamente, y va a haber opciones. Entonces, en el caso una de las cosas que también veo es, por ejemplo, si hay preocupación, lo entiendo, de que si el gas LP sube de precio, la demanda va a bajar. No es un mercado tan eficiente aún, sobre todo porque el precio no responde, en el mejor de los casos, que es Chile, todavía es semanal, no es diario. No es como la gasolina en Estados Unidos, que fluctúa de la noche a la mañana. Y luego uno no llena el tanque de gas LP todos los días, ni todas las semanas. A lo mejor compra un tanque y le dura un mes. Entonces uno no experimenta esos vaivenes tan rápidos y no está tan consciente de lo que está pagando. Y luego ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la alternativa? Sí, obviamente leña es lamentablemente una opción, pero en el mejor de los casos todavía la respuesta del consumidor en el corto plazo no es la que se espera, que si el precio sube, la demanda baja. Lo vemos en el caso de México. Los precios desde que se abrieron al mercado han subido en algunos estados hasta el 40%. Y la demanda sigue creciendo. Entonces, y abrieron desde el 2016. Entonces, es un caso ahí específico que les podemos, digamos, para minorar la preocupación de perder mercado por las importaciones. Lo que va a hacer es que el precio se va a integrar con el mercado mundial, y sí puede que suba, pero esa misma presión también te abre la puerta a más suministro al país y expandir el uso del gas LP, ya sea autogás, ya sea residencial, ya sea industrial, etcétera, etcétera. Entonces son comentarios, digamos, de rebote que le estoy haciendo en base a lo que dijiste. Perfecto, Adrián. Entendiendo tu visión y de que tú ves, no sé si bajan las probabilidades de que el impacto pueda ser menor, yo insisto que es un tema bastante álgido para nuestro caso particular Colombia, y sobre todo por la injerencia que hay en algo que mencionaba Luis Augusto, es que todavía seguimos pues contando con las cuotas de fomento, los subsidios que se siguen expandiendo a regiones independientes de la geografía del país. No sé, Ángel, cómo veas tú este tema, y si hacer una prueba como esta, que yo creo que ninguno de los competidores ni de los jugadores que estamos aquí en la industria quisiéramos hacer, y listo, importemos y veamos qué pasa con la demanda. Yo creo que a eso no le quisiéramos jugar bajo ninguna circunstancia. Nosotros, por el contrario, lo que estamos buscando es cómo desarrollar y
a través de empresa privada, con el apoyo de la empresa privada, tal como lo estamos haciendo con la importación, y apoyar los diferentes proyectos a nivel de país que nos puedan llevar a capturar ese potencial que tenemos de consumidores que hoy están con leña. Pero también tenemos una responsabilidad grande con ellos, y es que hay que llevarles un precio muy competitivo. El salario mínimo en Colombia es uno de los salarios mínimos más bajos de la región. Entonces, yo la verdad discrepo un poco, yo no quisiera hacer esa prueba, la verdad. Pero bueno, quisiera ver qué piensan el resto de los panelistas con respecto a este tema tan importante y crucial para nuestro mercado. Bueno, esto es un tema un poco más difícil, digamos. La elasticidad de la demanda al precio, yo creo que efectivamente puede cambiar de un mercado a otro. Y también estoy de acuerdo con que no tiene que verse con todas las variaciones de precios, sino que con los periodos de consumo, claro, o de compra de cada uno de los usuarios. En general, en Perú, por ejemplo, el cilindro de 10 kilos dura casi el mes completo. Entonces la variación de precios mensual allá tiene sentido, digamos. En Chile, en invierno, el cilindro de 15 kilos dura, con suerte, 15 días, digamos, y en verano te dura el mes completo. Entonces las variaciones semanales afectan un poco más. Yo creo que eso es materia de estudio. La elasticidad de precios se puede medir, se puede estudiar en cada uno de los países, y vale la pena hacerlo. Yo creo que es relevante conocerla. Ahora, yo creo que los impactos de los precios de las importaciones en los precios también hay que estudiarlo a fondo, porque si aquí es solo el 15% que se importa, bueno, no sé cuánto te va a pegar en el precio final. La pregunta, acuérdate, que iba más enfocada, si me voy a ir a ser un país totalmente importador y se vuelve la importación no solo el 15, sino el 40, el 50% del mercado, donde sí puede tener un gran impacto, porque el 15 hoy, de cierta manera, la industria privada está manejando el tema y se está encargando de no darle o trasladarle ese precio a usuario final, precisamente por la responsabilidad que les decía que tenemos nosotros hacia esos usuarios más pobres. Entonces, la pregunta está encaminada si damos el salto a ser un país netamente importador, en caso Chile. ¿Puedo hacer un comentario rápido sobre? Yo creo que la política hacia la gente de bajos recursos tiene que ser focalizada, digamos que es de cierta manera separada del consumo general. Creo que las decisiones se deben de basar en lo que establece el precio del mercado, lo que cuesta llevar el producto y lo que cuesta producir y distribuirlo, y luego con una política de gobierno focalizada, limitada a la gente que lo necesita. Yo creo que esa es la receta. No puedes tomar decisiones totales de tu industria en base a nada más un segmento de la población. Y sí, yo creo que con la compañía del gobierno se debe tomar establecer una política de ayuda a la gente de bajos recursos, pero no afectar la rentabilidad del negocio, así que es lo que realmente hace que crezca, se distribuya, y a la larga, como es el caso de Chile, que es un mercado súper competitivo, que creo que todos los países en Latinoamérica tenemos que aspirar, es donde que la competencia deja de ser tanto en el precio, sino en un mejor servicio, una mejor distribución, una mejor expansión de los usos. Entonces, y seguridad, sobre todo, que es muy importante, sobre todo con el mercado negro y los cilindros, etcétera. Entonces, en ese aspecto, sí es bueno tener la visión de la gente de bajos recursos, pero no debe ser el principal contribuidor de la decisión total del negocio. Y hay un comentario complementario, es muchas veces los subsidios o las ayudas focalizadas deben ir a los hogares y no a los combustibles que compran esos hogares. Entonces es mucho más eficiente que el hogar de bajos ingresos ubicado en tal calle, en tal número, tenga un subsidio específico, producto de su evaluación socioeconómica, digamos, más que un combustible subsidiado, porque eso genera distorsiones en todo el resto del mercado de los combustibles. Luis Augusto.
Yo quería decir esto. A mí me parece que la política pública va a tener que distinguir claramente qué se va a hacer con el millón de hogares que están consumiendo hoy en día leña, donde hay unos problemas de equidad social, de salud y todo ese tipo de cosas, y hacia allá tiene que haber una línea de política clara que defina qué es lo que se va a hacer. Por el otro lado, con los demás sectores, pues habrá también que definir una política de precios que tendrá que incorporar la situación de oferta del país en el sentido de cuánto le pesa, cuánto es la participación de la importación en eso. Desde luego, en la medida que la importación crezca, pues el mix va a ser mucho más caro y va a ser mucho más difícil competir con ese GLP en los diferentes sectores de consumo. Entonces, lo que ustedes han dicho en Gasnova es, oiga, hay que propender porque haya más oferta nacional, hay que buscar la manera como se incentiva esa mayor oferta nacional, y esa tiene que ser un camino a seguir, y tratar de entonces de maximizar esa producción local y buscar la manera de completar la demanda con importaciones. Esa debería ser pues como una política que se maneje en ese caso. Ahora, acuérdense ustedes que en la parte industrial y en general la que funciona con gas natural hoy en día, el balance se está también, como lo dijo Alejandro, orientándose a la importación, y vamos a tener que empezar a entender el impacto que tiene importar gas natural. Importar gas natural que pues, va a tener vendido unos precios importantes, y cómo eso va a afectar toda la cadena de este energético, ¿no? Bueno, entendiendo eso, vemos igual, Colombia también tiene un potencial en el tema del crecimiento que puede tener a nivel industrial. Hoy el mercado está como 85 residencial y el 15 es industrial, y ahí yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros como industria para jalonar la demanda con nuevos usos, el tema del autogás, el tema de la generación eléctrica que hemos venido mencionando va a ser bastante importante. El crecimiento, como les digo, en los últimos años ha sido más en este sector. El tema residencial para el caso nuestro ha estado estable, y como lo dije al inicio, yo creo que es una labor en la que tanto industria como gobierno, a través de las diferentes entidades y empresa privada, pues tenemos una responsabilidad grande en hacer que el GLP tome un papel más relevante dentro de la canasta energética del país. Hablando un poquitico entonces de lo que es, ya hablamos demanda, un poco de la oferta. Si nos vamos un poco al tema que también se mencionó al inicio en la presentación de Alejandro, y es que el mundo está dando un paso a una transición hacia energías limpias, y entendiendo que el GLP juega un papel importante al ser un combustible mucho más limpio comparado contra los combustibles líquidos, muy similar a lo que es el gas natural. ¿Cómo ven ustedes esa transición y ese aporte que pueda tener, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, el GLP, en la responsabilidad que tiene y en los compromisos que se han establecido a través del COP21 de reducir las emisiones del efecto gas invernadero? ¿Qué ven ustedes y qué papel puede jugar el GLP? No sé, ¿quién quiera? Yo puedo hacer un comentario rápido. Sí, existe mucho potencial en la generación eléctrica del gas LP. Yo creo que mañana mi amigo Julio Bertrán de Gasco va a platicar más al respecto de su proyecto que tienen. Pero, y por ejemplo, hay islas, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, toda su generación de electricidad se da por propano, con unas turbinas General Electric muy impresionantes, por cierto. Pero entonces sí hay flexibilidad, pero donde yo lo veo, donde tiene mucho potencial, es en las cuestiones renovables, por ejemplo, la energía solar, eólica, que tienen sus altibajos. Si no hay sol, no produce. Si no hay viento, pues tampoco produce. ¿Qué pasa? Tú como contratista es muy difícil llegar a un acuerdo con alguien que te dice, bueno, es que estuvo nublado hoy, entonces no te puede dar la misma cantidad de electricidad. Entonces lo que puede hacer el GLP es establecer una generación secundaria, la cual cuando no cuando no hay sol o cuando no hay viento, genera la electricidad y le permita a esas energías renovables mantener una producción estable que se pueda llevar al mercado. Yo creo que existe una oportunidad. ¿Y por qué gas LP y no gas natural? Porque si llevas la tubería de gas natural
no la vas a hacer una planta, o sea, va a ser generación de gas natural. Ese no es gas secundario, de ninguna manera. Ya gastaste toda la inversión para generar, no lo vas a poner como secundario. El gas LP lo puedes poner en un tanque, puede ser importado y dejarlo ahí y utilizarlo dependiendo de lo que necesite las condiciones de la generación. Entonces es una oportunidad muy, muy interesante y yo creo que se debe desarrollar un poco más. Sí, yo creo también que hay, aparte de ese ámbito, hay otros a nivel doméstico que también se pueden ocupar, digamos. Por ejemplo, la energía solar térmica para calentamiento de agua o para calefacción. No, calefacción en realidad no alcanza muy bien, pero para agua caliente sanitaria, digamos. También necesita el complemento de otro combustible cuando no hay una buena radiación. Entonces, nosotros tenemos una experiencia, tenemos alrededor de 10.000 hogares en que hemos colocado paneles solares térmicos junto con un calefón complementario para el calentamiento de agua. Entonces tienes en conjunto con una energía renovable y limpia el GLP como complemento. Y por supuesto también está el mercado del autogás, digamos. Autogás, si logras reemplazar vehículos diésel, las emisiones son notablemente menores, y no solo en CO2, sino que en material particulado especialmente, digamos, que es muy dañino para la salud. Así es que yo creo que hay espacio suficiente con incentivos ambientales para el producto. Bien, Luis Augusto. Pero miren, en el caso del GLP para generación eléctrica, pues la canasta energética colombiana de generación eléctrica es altamente hidráulica, ¿no es cierto? Tiene una componente en gas natural y tiene una componente un poco menor en carbón. Ahí el propano prácticamente la única manera como que tendría para competir es si fuera un combustible o una energía de respaldo en caso pues de que las energías renovables tuvieran dificultad para generar. Pero eso ya está bastante definido en la regulación que salió hace unas pocas semanas. Específicamente va a haber una subasta de energías renovables para el comienzo del año entrante, si todas las cosas pues están listas. Y ahí se dice que en el momento en que las energías renovables pues no logren completar la energía pues prevista, porque o no hay el sol o no hay el viento o lo que sea, entonces podrán adquirir la energía que les hace falta en el mercado de la bolsa, en el mercado pues energético de la bolsa. Pero ciertamente el propano podría entrar en llave con un desarrollador de energías renovables y ofrecer un paquete de energía más firme, y eso pudiera tener un impacto más favorable para ese tipo de generación. En lo que se refiere a la parte de transporte, pues miren, hay que revisar con cuidado el documento COMPE sobre calidad del aire que salió el 31 de julio. Ahí se plantea la posibilidad, o la política, mejor más que la posibilidad, la política de reducir las emisiones de las fuentes móviles, o sea, de vehículos. Y lo que se plantea en ese documento es que, por ejemplo, el transporte de carga se empiece a mirar con detalle el gas natural licuado, o sea, LNG. Luego creo que ahora con cambio de gobierno, pues de pronto el gremio puede estar en la oportunidad de ver cómo mete el GLP dentro de ese paquete, ¿no? Porque ya hay un documento, ya hay una política, y eso me parece que es bueno que lo miremos y ver cómo se puede complementar, mejorar para que el GLP entre en esa película, ¿no? Perfecto. Bueno, se nos está cortando el tiempo. Primero darle las gracias a los panelistas. Yo creo que tenemos mucho tema por cortar. El caso de Colombia como caso especial de la región, por ser uno de los menores consumidores que hay, o el menor. Pero asimismo tenemos unos retos súper interesantes, unos retos para trabajar con gobierno, industria privada, en buscar cómo desarrollamos la demanda en el tema de los nuevos usos y aplicaciones. El reto es grandísimo. Yo creo que en temas ambientales el GLP en el caso de Colombia puede aportar mucho.
no solamente por el lado del autogás, creo que en el tema de las zonas no interconectadas donde se está generando con diésel, ahí vamos a tener también una posibilidad de un espacio de que el GLP entre dentro de los proyectos que está modulando la UDME y el Ministerio para que los podamos sacar adelante. Sabemos que oferta vamos a tener, seguramente a través de la agremiación nos toca trabajar muy de la mano con los diferentes productores y especialmente con Ecopetrol para buscar la ecuanimidad que debe tener este sector. Los retos son grandísimos, me alegra saber mucho que a nivel de Latinoamérica pues hay un potencial grande, que el mercado, a pesar de que en el sector residencial está estable, no tiene el nivel de amenazas en términos de competitividad que tiene el nuestro, y yo creo que eso es bueno para la industria, porque en la medida que vamos desarrollando a nivel general y a nivel país, el mundo del GLP pues también va a empezar a tener una connotación más importante en el caso de Colombia. No me resta más que decirles gracias y bueno, vamos a estar acá y seguramente con los temas que vienen hacia adelante vamos a tener la oportunidad de tocar los diferentes tópicos que nos van a dar una mayor apertura y especialmente a conocer qué debemos hacer y cómo prepararnos en este mercado del GLP. Gracias.